Yo quiero tener una experiencia vivencial con Dios. A lo mejor alguno no entiende lo que estamos diciendo. Y a lo mejor dice, no, yo no la quiero. De hoy vamos a hablar de eso. Yo quiero tener una experiencia vivencial. No una experiencia de intelectual o de conocimiento, llenar la cabeza de conocimiento, porque al fin Pablo dijo en una ocasión a muchos, ¿acaso son maestros? ¿Acaso son doctores? ¿Hay muchos sabios? Lo dijo irónicamente. Y lo dijo porque muchos creían conocer mucho. Y la Biblia habla del conocimiento. Y Dios le ha concedido a las personas que han tenido un encuentro con Él tener conocimientos que la gente inconversa no tiene. Me recuerdo cuando fuimos a oficiar en un sepelio con una familia y Dios puso en mi corazón hablar acerca de que el apóstol Pablo habló en una carta donde dice, no queremos que ignoréis. Así que hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Y luego habla que la venida del Señor será como ladrón en la noche, con voz de trompeta y con voz de fuegos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí habla de muchos temas, de la resurrección del hombre, de una vida después de la muerte, y habla de que Dios nos da un conocimiento que la gente que no conoce a Dios no tiene respuesta. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué va a ser de su alma? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién sabe que saliendo de aquí todavía va a vivir 5 años, 10 años? No, miren, aunque me hablen de Dios y todo, yo sigo en mi posición, al cabo que ya habrá tiempo. ¿Quién garantiza que habrá tiempo? Si usted asegura y garantiza, aunque Dios diga una cosa, yo tengo mi día, yo sé mis días. Pues no, yo creo que ninguno. Y habla del saber. Dice, no queremos que ignoréis. O sea, Dios no quiere que haya ignorancia en lo espiritual. Y luego Pablo dice en otros pasajes, sabemos, otra vez utiliza y está en plural, que a los que aman a Dios, y usted sí sabe, hermano, o nomás sabe el texto. ¿Sí lo cree? Que a los que aman a Dios todas las cosas le dio una bien. Y Pablo dice, sabemos, o sea, no nomás él. Él está hablando en plural. Él y muchos otros tenían esa revelación. Al apóstol Pedro, a los discípulos se les hizo una pregunta y Pedro respondió. Y Dios le dijo, el Señor le dijo, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, estaba hablando de algo sobrenatural y hablaba del Espíritu Santo que le dio esa comprensión. Les quiero invitar a abrir las lecturas en el Evangelio de de Marcos. También está en Lucas 18, pero vamos a ver Marcos. Son lecturas paralelas. Creo que en Mateo también está, no recuerdo el capítulo, pero tanto Marcos como Lucas está en Mateo 20, en Lucas 18 y aquí en Marcos 10. Los 4, Juan no aparece en esta ocasión. Los 3 evangelistas narran esa experiencia, esa situación. Lo registran y a veces es bueno oír los 3 o si los 4 lo hablaran, oír los 4 porque nos amplía la visión, el concepto, lo que estamos hablando. En Marcos 10 habla literalmente que entonces vinieron a Jericó, capítulo 10, versículo 46. ¿Ya lo tienen? Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir,
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, te llama el maestro. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta ahí. Bueno, hasta ahí está. A lo mejor nosotros, si nos dicen que Dios está pasando por aquí, que Dios quiere hacer algo, algunos inmediatamente se sensibilizarían y dirían: pues yo quiero que Dios haga algo en mí. Él conoce mi problema, Él conoce mi necesidad. Y el corazón de cada uno es muy diferente. Hay muchas ilustraciones que un padre puede tener dos hijos. El padre era alcohólico y uno de ellos se vuelve igual alcohólico y perverso y de todo, pero otro no. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? Porque el corazón de cada uno es diferente. En el caso mío, yo fui el menor de 6 hijos, y uno que murió, o 2 que murieron, pero de los que yo supe que vivieron, y mi papá también, antes de conocer a Dios, pues fue una persona, él fue soldado de ejército, y nunca nos platicaba sus experiencias. Traía heridas, cuchillazo, un hoyito de una bala, traía cosas. Nunca nos dijo nada. ¿Qué hizo bien o qué hizo mal o por qué le hicieron eso? Solo Dios. Pero de los 6 hijos, algunos conocieron el evangelio y otros, aunque lo conocieron, vivieron como ellos quisieron. Y no es imputable al padre, siempre. Pero muchos de nosotros en familia vivimos experiencias que nos marcan la vida, y aunque no la andamos diciendo, se forma el carácter de uno con una herida, con una cicatriz, y vivimos una vida marginada. Algunos dirían: no, yo no, pero traemos arrastrando situaciones de la vida, de un familiar que a lo mejor actuó de una manera que no debería de actuar, y de muchas índoles que nos pasan en la vida, situaciones con la gente, con nosotros, hasta con Dios. Un día di un tema acerca de que hay personas en la Biblia que tenían muchas razones para estar desilusionados o decepcionados. Y muchos hombres de la Biblia vivieron cosas fuertes. Una mujer estéril que no podía tener hijos era el oprobio, y era una situación que aunque no andaba diciendo, la Biblia habla de varias mujeres, que una de ellas le dijo a su marido: dame hijos o me muero. Raquel. Y él le dijo: ¿acaso soy Dios que te impidió tener hijos? Y como ella, muchas otras, Ana, personas, o Sara, ¿cómo se llamaba la esposa de Abraham? Y ya de edad de más de 90 años, y el varón ya también muy grande, y Dios le dijo que iba a ser de él una descendencia innumerable, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Todo eso tenía un plan futuro. De él nacería el Mesías. Y como eso, y podía haber motivos para estar desilusionados o decepcionados. Moisés, cuando quiso ayudar a sus hermanos judíos, primero un egipcio estaba golpeando a un judío. Moisés sintió en su corazón ir y lo visitó y vio eso, y se levantó con coraje y mató al egipcio. Y al siguiente día, usted conoce la historia, ¿verdad? Que también 2 judíos estaban peleando, y él también se quiso meter y dijo: no se deben pelear, son de la misma nación, son hermanos. Y le dijo: ¿y a ti qué?
¿Acaso me quieres matar como mataste ayer al egipcio? Y él se fue huyendo 40 años en el desierto, ya no quería saber nada de Dios ni de la gente. Dice, pues yo tengo un buen corazón, voy a hacer el bien y esto me malinterpretan. Háganse bolas. ¿Qué necesidad tengo de andar metiendo en los problemas de otros? Pero allá Dios lo llamó donde estaba. Y no solo estaba decepcionado consigo mismo, yo soy tartamudo, yo no puedo, Dios lo llamó y dijo no. Estaba decepcionado con sus hermanos, con sus líderes, cuando los ancianos lo vieron, y él llegó con Dios mismo, porque Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Todo dicho, Señor, ¿de qué se trata? Tantos años que te creí, te serví, y todo lo que me dijiste, y luego al último me dice que no voy a entrar. Y así como eso, pero hay cosas que nos lastiman en la vida. En Marcos 7, les decía yo que cuando una persona realmente oye acerca de Jesús y quién es Jesús, y el concepto que tenga de él, tiene mucha relevancia. En esta mañana yo quiero preguntar, o en este momento quiero preguntar a varios, pero no me diga, es que a veces hago preguntas y rápido me sacan el texto de Hebreos 11:1 y cosas así, aunque es correcto, pero si hablo, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué certeza? Es la convicción, que es convicción. Pero a veces hablamos muy superficial y muy reflexivamente. Quiero preguntar, ¿quién es Jesús? A 4 o 5 de aquí. Si usted se anima a decírmelo y si no, yo le voy a decir, a ver, para usted, ¿qué es Jesús? Aunque sea que por primera vez viene aquí. O algunos que tienen años y que dicen que tienen años de ser cristianos. Porque yo también me incluyo en ellos. Soy de los que dijo mi esposa, a veces somos dinosaurios. Hablando como que no, ya somos viejos aquí. Y creemos que por el tiempo que tenemos nos da mucha sabiduría de poder dar una respuesta mental, teológica. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús hizo esa pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Eso usted lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Literalmente Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego fue más directo. Y le dijo, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y si trasladáramos esa pregunta a nuestros tiempos, sería, ¿quién es Jesús para ti? A ver, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios, John. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y es nuestro Salvador, el que Dios puso por nosotros para que nosotros fuéramos justificados de la tierra. Porque la primera respuesta es hecho hombre, pero ¿para mí qué es? ¿Para usted qué es? Una cosa es lo que hemos oído, el concepto. Una cosa es el concepto, ahorita le doy la palabra a los dos. Una cosa es que tengamos una definición o un concepto de lo que otros dicen. Y una muy diferente es, ¿para ti qué es? El hermano Fabián, luego la hermana Reina y luego la hermana Betel. Bueno, para mí, lo que he aprendido leyendo la palabra, lo que la palabra nos quiere mostrar de quién es Jesús, y basado en mi deducción personal, es el ser que debía de demostrarnos que hay una resurrección, que no nada más es esta vida, que hay una resurrección a la cual tienes que prestar importancia, porque es la más importante. Y ese hombre también nos hizo enseñar y nos enseñó en cómo debe de comportarse el hombre hacia otro hombre. Es ese ser que venía a mostrarnos el camino para alcanzar esa salvación y ese objetivo que tenemos y debemos de tener personal cada ser humano en nuestra vida. Para mí es el maestro, es el que nos enseñaba ese camino. Y cómo entrar al Padre, ¿verdad? Pero aún así, ahorita sigo, no está mal las definiciones o las respuestas. Hermana Reina. Para mí es algo muy raro, no podemos volver a estudiar, pero yo desde
Muy bien. Betel. Muy bien. Ahora, los que hablamos y los que no hablaron, que seguro que tienen que hablar. ¿Qué dicen sus hijos de ese Jesús? ¿Qué Jesús les ha reflejado a usted? A sus hijos. ¿Y cómo han llegado a conocer ese Dios que usted conoce? O no se preocupa, pues que ellos piensen lo que quieran. Para mí es eso. Y cuando nosotros vivimos una vida, con esa vida que llevamos, están llegando a conocer a ese Dios que tú conoces. Y estás a gusto con el Dios que llevas y que les has dicho a ellos que así es. Porque, por ejemplo, decimos, es el Salvador, es el Señor. Y cuando hablamos del Señor, todos diríamos que es nuestro Señor. Pero ahí entra la sumisión al señorío. Y la obediencia. Y si nosotros decimos que es el Señor, y no entra esa obediencia en muchos, pero dicen es Señor. Porque una cosa es el Salvador y otra cosa es el Señor. Pero para no desviarme, hermanos, porque quiero hablar de algo muy hermoso, muy importante. La Biblia habla de Dios como la esperanza de todos los términos de la tierra. Pero eso es lo que otros dicen y están confiando para ellos, como Él es, con lo que dijimos ahorita. Y literalmente el Salmo 65:5 dice esperanza de todos los términos de la tierra. La gente en nuestra generación y generaciones anteriores, quizás cientos de años antes, ¿quién fue Dios para ellos? ¿Y qué relación tuvieron con Dios? Ahora que estamos viniendo a orar, nosotros podemos orar esperanza nuestra, esperanza amado de las naciones. Habacuc 2:7, Él es el deseado de las naciones, el amado de las naciones. Pero una cosa es que eso sea para muchos, y otra cosa es que, ¿qué es para ti? ¿Qué es para mí? De nada o de poco o de mucho o de nada nos servirá que digamos una definición según lo que dicen. Aún los mismos personajes de la Biblia, ¿qué fue para ellos? No, a ellos les ayudó eso, pero a usted, ¿para usted qué es? El Señor, vamos a avanzar. Bueno, le voy a permitir a la hermana. Muy bien. Y es una realidad cuando llegas a entender eso, cuando lo llegas a vivir, cuando de alguna manera el Espíritu Santo te concedió que te hablaran de la palabra, tu corazón fue sensible, la creyó, la abrazó, la amó y entregó su vida a Dios. Porque muchos conocemos de Dios, pero no hemos dado un paso. Podemos tener años y poder tener una definición o muchos conceptos aún teológicos, o sea, con respuesta bíblica. San Juan 17:3, Señor oró y dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero quiero decirle que no es el mucho conocimiento que tengas de la Biblia o definiciones, sino la relación y la experiencia vivencial que tengas con Él. Porque podemos hablar, cuando Jesús le hizo esa pregunta en Mateo 16, mencioné que en el versículo 13 Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ya habían caminado cierto tiempo con Él, habían visto los milagros, habían oído sus enseñanzas, habían visto su actuar, su todo, y les dice, quiero saber el efecto que está causando, si realmente me han reconocido como el Salvador, como Dios, o quién. ¿Qué dicen? Ahorita si le preguntara qué dicen afuera la gente acerca de Jesús, para ellos muchos es una religión, para muchos es el Salvador, pero es el Salvador del mundo, pero no el Salvador personal, porque no entienden ni han vivido esa experiencia. Y algunos porque creen que nacieron en hogar cristiano ya son salvos. Es mi Salvador, yo siempre lo he tenido en mi corazón, y le decimos, ¿recibe a Cristo? No, yo no necesito recibirlo, desde que nací ya lo traía. O sea, no entienden eso. Y si uno les dice, pueden malinterpretar, oye, ¿por qué tú dices que sí? Esa pregunta que está de moda, le pregunta a usted, ¿usted cree que todos son hijos de Dios? Y aquí le aseguro que más de uno me va a decir, sí, todos somos hijos de Dios. ¿Y qué te hace ser hijo de Dios?
O sea, ¿cuál es por qué tú crees que eres hijo de Dios? Y podríamos decir, es que recibí a Jesús. Y en Romanos dice, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A lo mejor recibiste a Jesús, pero no, ni le obedeces, ni le amas, ni le conoces. Tienes años en una iglesia, tomas la Santa Cena, vienes por, no sé, porque sientes venir, o Dios pone en tu corazón que lo haga, o por costumbre, o por tradición, o porque pues no tienes otra cosa que hacer. Si hubiera algo más importante, que vino la familia, andas de paseo. No, hermano, es que tenía un compromiso. Porque en la vida práctica a veces pasa. Pero bueno, en el Salmo 65 dice que Él es el amado, esperanza de todos los términos de la tierra. Habacuc, Ageo 2:7, Él es el amado de las naciones o el deseado. Jesús les hace una pregunta muy importante a sus discípulos y le preguntó, la pregunta es, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y esa tiene una gran diferencia en quién es Él, a decir, para ti, ¿quién es Jesús? Después de que los discípulos respondieron la pregunta primera, lo que la gente creía o el concepto que ellos tenían acerca de Jesús, Él fue más práctico, fue más directo y dijo, ¿quién es Jesús para vosotros? Si trasladamos esa pregunta a nuestro tiempo, la pregunta sería, ¿quién es Jesús para ti? Si Él te preguntara, no te lo está haciendo la gente, es el Señor mismo el interesado en saber quién es para ti. Y es una pregunta muy relevante, por lo tanto la respuesta debe ser una respuesta que usted y yo, lo más acertado, y decir, para mí es eso. Si usted Dios le ha sanado, dice, Él es mi sanador. Si usted Dios le ha provisto, si usted ha estado en una angustia, si usted ha estado en una necesidad y le ha clamado a Dios y Dios le ha respondido, Él es el que consuela. Segunda de Corintios 2 dice, el Padre de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Así como eso. Entonces requiere una respuesta correcta. Hay una gran diferencia entre lo que las personas piensan o dicen acerca de Jesús y lo que Jesús realmente es para mí o para usted. Lo que las personas digan o piensen o el concepto que tengan acerca de Dios en realidad no nos ayuda mucho. Puede ser que sí, porque usted dice, a ti te ayudó, pues entonces a mí también me puede ayudar. Pero lo que más vale es lo que yo pienso, lo que yo creo acerca de Jesús. Si hoy buscáramos en alguna fuente acerca de quién es Jesús, como ahorita está de moda las redes sociales, allá atrás los maestros de los adolescentes, Nacho sacó una lista de muchas cosas nuevas que yo ignoro. Instagram, Twitter, Face, allá las tiene y dice cuántos seguidores tienen y habla de personajes que tienen miles de seguidores, como Ronaldo, o ¿cómo se llama? Yo hasta ignoro eso, pero vi de 2 casos, y de Shakira y no sé quién, pero ¿sabe qué? Aún en las redes sociales, en Instagram, dice que, hablando del Señor Jesucristo, ¿dónde podemos buscar hoy la respuesta de quién es Jesús? Si decimos quién es Jesús para la gente. Dice que Él tiene 2.550 millones de seguidores. ¿Pero de qué le ayuda a usted que ellos crean y le sigan? Cristiano Ronaldo, no sé si alguien sabe de él, pero Nacho me estaba platicando algo de varias cositas allá de internet. ¿Y cuántos seguidores tiene? Bueno, de los que, segundo, es el que tiene más seguidores, pero aparte de él hay otro, no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de los que más seguidores tiene en las redes sociales. Pero ¿saben quién? Aún a él. O sea, él no le llega. Hablando de Jesús, Él tiene 66 publicaciones de Jesús, porque la Biblia tiene 66 libros y cada libro habla de Él. Él era un carpintero, Él es el creador del universo, Él es el salvador de la humanidad. Él tenía muchos seguidores, uno de ellos fue Zaqueo, Juan Bautista,
Nicodemo, y puedes ver imágenes donde él está con muchos niños rodeados y lo cargaba a los niños y los discípulos. Todo eso es informativo. Lo más importante, lo que realmente vale, no es quién es para ellos, sino quién es Jesús para mí. ¿Qué Dios estoy reflejando yo a mi familia? Porque esa definición deja de ser referencial. O sea, el que ahorita me den una respuesta es de lo que otros dicen o lo que yo he oído o lo que yo pienso, pero es referencial, no es vivencial. Cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios, nadie se lo puede arrancar de su mente ni de su corazón, porque tuvo una experiencia con Él. Y hoy Dios quiere que tengamos una experiencia con Él. ¿Cuántos lo creen? Para muchos, una vivencia es lo que pasa en nuestra vida y nos cambia. Ya no somos los mismos, nos marca, nos sella y nos hace ser como somos. Y muchos de ellos fueron experiencias no muy buenas y traumas que nos marcaron. Pero cuando hablamos de Dios, es una experiencia transformadora y bendice nuestra vida. Cuando llegas a conocer a Jesús. Y Marcos, pues estamos hablando de vivencias transformadoras. Marcos nos habla de este hombre. Cuando nos encontramos con Dios, Él nos transforma. Ya nuestra vida no puede volver a ser la misma. ¿Cuántos lo creen? Y muchos de nosotros hemos tenido experiencia con Dios. Y a lo mejor no sabe cómo explicarla a alguien, pero su corazón se quebranta, se llegó en el momento oportuno, Dios nos amó, nos rescató, nos dio sentido de vivir, nos dio una razón y ahora nuestra vida ya no es la misma. Marcos registra que había un hombre que tuvo una experiencia transformadora con el Señor. Cuando oyó hablar de Jesús, era un hombre ciego, era un hombre necesitado, marginado. Y muchos de nosotros, aunque no lo reflejemos, traemos situaciones que nos han marcado. La referencia de Jericó dice que allí en Jericó había un ciego llamado Bartimeo. Y nos hace retroceder que en Jericó pasaron cosas sobrenaturales. Desde el libro de los primeros libros en Génesis dice que la nación de Israel, Dios le dijo que dieran 7 vueltas a la ciudad y derribó los muros en Jericó. Y ellos recibieron grandes bendiciones ese pueblo, pero porque creyeron y obedecieron y fueron bendecidos. En Jericó también se habla de un hombre que iba de Jericó a Jerusalén y fue presa de unos ladrones y lo golpearon, lo hirieron, lo dejaron medio muerto, pero alguien lo ayudó. Y ahí en Jericó estaba una persona con una necesidad. Y dice que cuando oyó hablar de Jesús, todos los días él se ponía a mendigar y a pedir, porque era una persona ciega y tenía carencias, no podía vivir como vivían las demás personas. No podía trabajar, no encontraba, necesitaba que alguien lo ayudara, lo cargara y lo llevara al camino para que alguien le diera una moneda o para poder comer y sobrevivir. Pero lo más triste es que él vivía separado de Dios. Y cuando la persona vive separada de Dios, vive necesidades muy fuertes y vive una vida marginada y no encuentra felicidad, no encuentra consuelo, tiene incertidumbres, tiene temores, no sabe de dónde viene, no sabe dónde va, no conoce las cosas de Dios. Y así estaba Zaqueo. Pero todos los días, ese día como cualquier otro día normal para él quería ir a buscar qué comer. Pero todo lo que era tranquilo de repente empezó como un murmullo, como un alboroto y se fue haciendo más grande. Y él preguntó, ¿qué está pasando? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret. Y entonces cuando él oyó eso, él entendió, hoy es el día que puede ser el día preparado para mí, es mi oportunidad. Aunque la Biblia no lo registra, sin duda que él los días anteriores estaba oyendo de que alguien llegaba y le decía, oye, ¿sí sabes que había un endemoniado en Gadara, en la ciudad de los Gadarenos? Y hablan de Jesús, que él cruzó el mar y llegó hasta donde estaba el endemoniado, que no lo podían detener porque estaba atormentado por espíritu, pero vino Jesús y lo liberó. Y entonces digo, wow, él era ciego, él era necesitado, él era marginado, él era una persona que no tenía las
bendiciones o que tienen las demás gente. Y cuando oyó eso, dijo, si Jesús pasara por Jericó. Oyó del milagro. Y luego llega otro y le dice, oye, ¿sabes que la hija del principal de la sinagoga, llamado Jairo, murió? Y yo estaba allí y Jesús oró por ella y la resucitó. Y dice, wow, si Jesús pasara por Jericó. Y luego otros le dicen de otra persona leprosa y que Dios la sanó. Y le hablan de tantos milagros y él dice, si Jesús pasara por Jericó. Pero cuando yo lo alboroto y cuando dijo que era Jesús, él pensó, es mi oportunidad de tener un concepto de él referencial de lo que otros dicen, de lo que oigo, a tenerla yo por experiencia propia. Y dijo, es mi oportunidad. Y cuando oyó que era Jesús, quería que alguien lo llevara donde estaba el maestro o que lo ayudaran. Pero como no había, él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba. Pero dentro de él, aunque él no veía, decía, no me importa lo que la gente diga. Yo estoy consciente de mi necesidad. Estoy consciente de que algo me ha hecho infeliz toda la vida. Que algo me ha marcado, que algo me ha dañado. Y yo no puedo pasar por alto la oportunidad. Y si sé que ahí está Jesús, yo voy a ir, él me puede ayudar. Y le volvió a gritar, Jesús, hijo de David, aunque dice, cállate, no molestes. Ten misericordia de mí. Y dice que ya Jesús se iba y le dijo, lo mandó llamar. Quiero que vea literalmente el versículo 46. Dice que, hasta la perdí, permítame, Lucas 10, ¿verdad? Y dice 47, léalo por favor, hermano. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 47. Entonces, dice que él gritaba más, estoy en Lucas, era Marcos, perdón, por eso me perdí. Entonces gritaba con más fuerza. Él entonces dice que Jesús deteniéndose mandó llamarle. Qué bonito es que usted entienda que Dios te está haciendo un llamado. Qué bonito es que aunque haya multitudes y haya bullicio, Dios ponga sus ojos en ti y tú entiendas que a ti te está dando una oportunidad. Y le dijo, ve, tráelo. Y cuando él oyó, lo mandó llamar y le dijeron, ten calma, o ¿qué dice el versículo 49? Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza. Muchos de nosotros no tenemos esa fe y esa confianza que Dios, oímos de las cosas espirituales y creemos que no es para mí. Vivimos muchas veces separados de Dios. Y vivimos una vida marginada porque la separación nos margina. Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos. Romanos 6:23. Estamos separados, estamos marginados, tenemos una necesidad y no sabemos, no hay solución, no hay esperanza. Pero Dios nos dice, te llama, ten confianza, el maestro te llama. Y entonces al instante él arrojó la capa, que era el único que tenía. A veces Dios te dice que arrojes eso que tienes, que era lo máximo para ti. No te quieres desprender de algo. Si quieres al Señor, quieres las bendiciones de Dios, pero no quieres tener un compromiso. Queremos tener las cosas de Dios y tener las cosas que el mundo nos ha dado. Pero él arrojando la capa dice que corrió a donde estaba el maestro. Me vuela la hojita, pero quiero que vean. Versículo 50, él entonces arrojando su capa se levantó. Él estaba en una situación toda su vida. Y a veces Dios nos dice que te levantes de la condición donde estás. Y vino a Jesús, a donde estaba, el que le podía ayudar. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Era obvio que el Señor sabía qué necesitaba y no era necesario que le explicaran mucho. Él veía su necesidad. Pero ¿qué tal si él estaba pidiendo otra cosa? Aunque sabe que tenía un problema, no quería la ayuda del problema, él quería otra cosa, porque a veces nosotros queremos la ayuda en lo material y la ayuda en la situación, pero ya cuando se trata de entregarle la vida a Dios, allí no queremos, no hay tiempo, no hay recursos, allí no, y pensamos que Dios no ve todo esto, pero le dijo, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y yo podría decir, te ha sanado, porque la palabra sanidad y salvación se traducen igual.
Pero él dice que al instante recobró la vista. ¿Cuántas veces Dios nos ayuda? Y dice que él cobró la vista y después le seguía. Muchos de nosotros queremos el milagro, queremos la ayuda, pero no queremos el compromiso, no queremos el seguimiento. Quiero culminar así, sé que el tiempo me gana, y hay 3 cosas de experiencias vivenciales que tuvo este hombre y que usted y yo hoy podemos tener. La primera es que Dios nos rescata de la marginidad. Quiero que note, son 3 y las voy a mencionar ya en la carrera. La primera es rescate. Él, si le preguntaran a Jesús, a él después que tuvo esa experiencia con el maestro y le dirían, ¿quién es Jesús para ti? En primer lugar diría, él me rescató de la marginidad, de la pobreza, de la miseria, de la insatisfacción, de la vida que llevaba. No había muchos problemas, el celo nos separa de Dios, el odio nos separa de Dios, la rebeldía nos separa de Dios, las malas decisiones nos separan de Dios y nos hacen vivir una vida marginada, una vida de no disfrutar la vida que Dios quiere. Y este hombre no solo la ceguera lo marginaba, no era igual a los demás, pero no solo eso, sino la separación de Dios. Pero cuando encontró al maestro y lo oyó y fue al encuentro, él ya no tenía que vivir esas situaciones. La primera es rescate de la marginidad. Estar separado de Dios nos hace vivir una vida marginada, una vida con carencias, con insatisfacciones, con falta de verdadera felicidad, con incertidumbre, con temores, con una inseguridad de dónde vengo, a dónde voy. Pero cuando todos, dice en Romanos 6, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Él estaba separado, pero sabía que allí iba el maestro y fue al encuentro de él. ¿Cuántos queremos venir con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame? Él tenía una vida marginada, no solo por la ceguera, sino por vivir lejos de Dios. Y eso lo hacía que viviera una vida marginada. No vivía como las demás personas, no podía trabajar, pero lo más relevante es que estaba separado de Dios. ¿Y sabe qué? Dice un pasaje en la Escritura, que aunque él era ciego, él cobró la vista, y dice que el peor de los ciegos es aquellos que teniendo la vista no puedan ver, no quieran ver. A lo mejor usted, pobre ciego, pues él no fue tan pobre, porque él en su corazón, él creía que ese, y en las palabras que dijo, hijo de David, para muchos Jesús no era el hijo de David. Para Jesús era, dijeron, si fuera este hijo de Dios, si fuera profeta, y le empezaban a cuestionar, venían escribas, fariseos para atentarlo, pero él no venía a atentarlo, como aquel hombre que estaba en la cruz, cuando empezó a maldecir, si eres hijo de Dios, bájate, desciende y sálvanos. Y el segundo dijo, oye, ¿por qué hablas así? No tienes temor de Dios, nosotros estamos pagando lo que merecemos, pero este hombre es justo. Y se acercó y miró al Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aunque no tenía vista física, en su corazón tenía la confianza y la seguridad que ahí estaba el que le podía sacar de la miseria y de la vida marginada. ¿Y cuántos de nosotros también oímos el mensaje y nuestro corazón se abrió? Y le dijimos, Señor, así como Él, ten misericordia de mí. Primero, nos rescata de la marginidad. Segundo, nos da resplandor. Dice que, ¿qué quieres que te haga? Y dijo que recobre la vista. Y dice, ve, tu fe te ha salvado. Y él cobró la vista. Y no solo la vista física, él empezó a ver las cosas de Dios desde un punto de vista que muchos no la vieron, aunque tuvieron la oportunidad. Vieron los milagros, vieron las cosas, pero ellos estaban cegados. Tuvo un resplandor. Y por último, tuvo una redención. Tuvo un resplandor porque alcanzó a ver cosas que muchos no vieron. El Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tuvieron el privilegio, la oportunidad de ver al Salvador. Hubo hombres que el Espíritu Santo les reveló cuando María dio a luz, fue al templo y un hombre por el Espíritu Santo le reveló que fuera al templo. Y dice que cargó al niño y dijo, Señor, despida a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Él tuvo un resplandor. Ellos tenían esa visión y esa fe y esa seguridad y pudieron ver al maestro y pudieron recibir la ayuda. Pero muchos otros no, su corazón se endureció, vivieron toda una vida mal, por malas decisiones, cometieron muchos errores, no eran felices y sin duda que hoy hay muchos aquí. No solo aquellos que no han conocido a Dios, aquellos que dicen que han conocido a Dios, pero viven separados de Dios.
como Zaqueo, estaba lejos y tenía alguien que arrimarlo al camino. Alguien tenía que cargarlo, alguien tenía que llevarlo para que alguien le ayudara. Y ahí estaba el maestro que le podía ayudar. Y aquí está el Señor para ayudarnos. Pero tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tus ojos. Dios no te condena. Si Él quisiera, ya te hubiera llevado desde cuándo. Ahora que pasó lo del COVID, si Él lo hubiera querido, usted y yo no estuviéramos aquí. Muchos de nosotros. Después del COVID a mí me dio un infarto y duré 15 días hospitalizado. Y recuerdo que yo le clamaba a Dios y hay un salmo donde dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No estamos aquí porque lo merezcamos, ni porque seamos mejores. Hace 8 días leímos donde Jesús le dijo a la gente que murió unas personas allá en el Evangelio de Marcos. Dice, ¿acaso creéis que ellos eran más pecadores que vosotros? Os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero Dios no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él fue rescatado de la marginidad o de la pobreza y de la insatisfacción, de la infelicidad, de la inseguridad, de la religiosidad, porque hay muchos que confunden el verdadero evangelio con ser religiosos, porque mira, allí estoy, sí, pero saliéndote de aquí, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. A Dios no se le engaña. Podemos ser bien cristianos el domingo y bien consagrados, pero cuando se trata de otra cosa, el Señor conoce nuestro corazón. Y cuando alguien tiene un encuentro con Dios, y Dios quiere que hoy tengas un encuentro con Él, Dios quiere darte esa oportunidad. Él dijo, yo quiero pasar de un concepto de lo que referencial o de lo que la gente me dice, de lo que otros creen, a tener una experiencia personal. Y cuando Él tuvo una experiencia personal con Dios, así como Él muchos, hubo una mujer que dijo, si tan solo tocar el manto del Señor. Había muchas mujeres con ese problema. El Señor Jesús le dijo, ¿ustedes creen que allá cuando Elías habla de una viuda que no tenía que comer y Eliseo, otra viuda, dice, ¿acaso nomás esa viuda había en todo el país? Había muchas viudas, pero solo una abrió su corazón y le creyó a Dios. Y aquí tal vez haya uno, como Zaqueo, que le diga, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres? Que recobre la vista. Pero sí veo, sí, pero espiritualmente no estás viendo y Dios quiere sanarte. Le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración. Pero, ¿por qué no clama con su corazón y le dice, Señor, ten misericordia de mí? ¿Cuál es su problema?